Encontré mis cosas en bolsas de basura frente a la puerta. Mamá y mis hermanos dijeron, «Tienes 29, vete ya». Sonreí, subí al coche y me fui. Ellos reían sin saber que yo los mantenía. Un mes después, me rogaron volver, pero era demasiado tarde. Los vi desde lejos. Bolsas de basura negras apiladas en una pila ordenada, junto a la puerta de nuestra casa. Al principio pensé que mi madre había empezado a hacer limpieza general. Le gustaba poner orden, sobre todo cuando estaba nerviosa, y últimamente estaba nerviosa a menudo. Aparqué mi viejo Honda y saqué el teléfono del bolso. 4 llamadas perdidas de Abby, mi hermana pequeña. Era extraño. Normalmente prefería enviar mensajes. Había sido un día duro. El turno de 12 horas en la unidad de cuidados intensivos me había dejado agotada. Un paciente anciano con neumonía casi muere en mis brazos, y solo mi rápida reacción salvó la situación. Soñaba con una ducha caliente y una taza de té, tal vez incluso con la cena, si mi madre había preparado algo. Al salir del coche, me quedé paralizada. Algo no iba bien. La puerta de entrada se abrió de par en par, y mi madre apareció en el umbral, erguida como un palo, con los labios apretados. Detrás de ella, como si fueran la comitiva de una reina, estaban mis hermanos, Jason y Michael, y un poco más atrás, Abby, pálida y con la mirada baja. «¿Mamá?» Señoré las bolsas. «¿Qué pasa?» «Son tus cosas, Rachel». Su voz sonaba entrecortada, como si le costara pronunciar cada palabra. «Tienes 29 años. Es hora de que vivas tu vida». Parpadeé, tratando de asimilar lo que acababa de oír. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «Ya no vives aquí», dijo cruzando los brazos sobre el pecho. «Lo hemos hablado todos y hemos decidido que es lo mejor». ¿Hablarlo? ¿Quiénes? Miré a mis hermanos y a mi hermana. Jason, que acababa de cumplir 22 años, miraba fijamente por encima de mi cabeza. Michael, de 19, se movía nerviosamente de un pie a otro. Abby, de 17, parecía a punto de echarse a llorar. «Esta es nuestra casa, Rachel», continuó mi madre, «y hemos decidido que ya eres lo suficientemente mayor para empezar una vida independiente». Las rodillas me temblaban y tenía la boca seca. ¿Era una broma? ¿Una partida? Pero la cara de mi madre permanecía impasible, como si estuviera tallada en piedra. «Pero yo ayudo con la hipoteca, con los servicios públicos, con la comida. Nos las arreglaremos», respondió secamente. «Tengo trabajo. Jason también. Ya no necesitamos tu ayuda». El aire se me atascó en los pulmones. 5 años. Durante 5 años había entregado casi todo mi sueldo para mantener a mi familia tras la muerte de mi padre. Durante 5 años había hecho turnos extra, renunciado a mis vacaciones, a mi vida personal. Todo por ellos. Miré a mi alrededor como si fuera la primera vez que veía mi casa. Una pequeña vivienda de 2 plantas en las afueras, con la pintura agrietada en la fachada y el césped descuidado. La casa por la que había pagado durante los últimos 5 años. Yo... Mi voz tembló, pero tragué el nudo que tenía en la garganta. ¿Puedo al menos recoger mis cosas? No caben todas en el coche de una sola vez. Coge lo que necesites ahora, lo demás lo recogerás más tarde. Mi madre dio un paso atrás, como si temiera que intentara entrar. Como en una nube, me acerqué a las bolsas. Mi ropa, mis libros, mis fotos, todo estaba metido sin cuidado en bolsas de plástico negras, como si fuera basura. 30 años de mi vida cabían en una decena de bolsas. ¿Te ayudo?, preguntó Michael en voz baja, dando un tímido paso hacia adelante. «No», negué con la cabeza. «Puedo hacerlo sola». Mientras cargaba las bolsas en el maletero y en el asiento trasero, vi por el rabillo del ojo cómo Abby lloraba en silencio, cómo Jason fumaba nerviosamente, dando la espalda, cómo mi madre se quedaba inmóvil, como una estatua. Lo último que cogí fue la bolsa con las fotos, lo único que realmente tenía valor para mí. Mi padre pescando con Jason, la Navidad en familia 5 años atrás, la última antes de que enfermara, mi graduación en la Facultad de Medicina. Cerré el maletero y me volví hacia la casa,
Todos seguían allí. Mi familia, que acababa de echarme como si fuera un objeto inservible. Recogeré el resto el fin de semana. Mi voz sonaba extrañamente tranquila. Avísenme cuando no estén en casa para no molestar. Mamá asintió con la cabeza, sin mirarme a los ojos. Me metí en el coche y arranqué el motor. Me temblaban las manos, pero apreté con fuerza el volante. Y de repente, para mi sorpresa, sonreí. No por felicidad, sino por lo absurdo de la situación. Por darme cuenta de que la persona en la que más confiaba en el mundo acababa de traicionarme de la forma más cruel. Y me fui. Sin lágrimas, sin gritos, sin escenas dramáticas. Simplemente me fui, dejando atrás la casa que ya no era mía. Conducía sin prestar atención a la carretera, girando mecánicamente en los semáforos, dejando pasar a los peatones. En mi cabeza se agolpaban fragmentos de pensamientos. ¿A dónde ir? ¿A quién acudir? ¿Qué hacer ahora? La memoria me proporcionaba imágenes del pasado. Ahí estaba yo, recién graduada de la universidad, rechazando una oferta para trabajar en una prestigiosa clínica en otra ciudad, porque mamá no podía cuidar sola de los niños. Ahí estaba yo, cancelando una cita porque Michael estaba enfermo y mamá estaba trabajando. Ahí estaba yo, transfiriendo la mayor parte de mi sueldo a la cuenta familiar y quedándome solo lo estrictamente necesario. Eres una hija tan buena, Rachel, me decía mi madre cuando llevaba a casa mi sueldo. Tu padre estaría orgulloso de ti, añadía cuando aceptaba quedarme con los pequeños, para que ella pudiera salir con sus amigas. Mi padre. Al pensar en él, se me hacía un nudo en la garganta. ¿Qué diría al ver que su mujer echaba a su hija mayor de casa? Me detuve en el aparcamiento de un motel de carretera llamado Pino Forest, un lugar barato pero limpio, donde me había alojado una vez, cuando me estaban reparando el coche, y no podía llegar a casa después del turno de noche. La recepcionista, una mujer de mediana edad, con el pelo teñido de pelirrojo, me miró con aire evaluador. ¿Estás sola? Preguntó, y yo asentí con la cabeza. ¿Cuántas noches? Una, respondí automáticamente, aunque no tenía ni idea de qué iba a hacer al día siguiente, ni a dónde iría. $59, dijo, entregándome la tarjeta llave. Habitación 26, segunda planta, al final del pasillo. Pagué, cogí lo imprescindible del coche y subí a la habitación. Era una habitación estándar, cama doble, televisor, una mesita junto a la ventana y un cuarto de baño con ducha. Paredes blancas y limpias sin un solo cuadro. Moqueta gris. Una colcha verde sobre la cama. Sentada en el borde de la cama, por primera vez en toda esa surrealista noche, me permití darme cuenta de lo que había pasado. Me habían echado de casa. La madre a la que había apoyado todos esos años había tirado mis cosas en bolsas de basura. Mis hermanos, a quienes había ayudado a criar, observaban en silencio. El teléfono en mi bolsillo vibró. Era un mensaje de Abby. Lo siento. No sabía que iban a hacer esto. Te quiero. No respondí. No porque estuviera enfadada con Abby. Era solo una niña. ¿Qué podía hacer? Simplemente no sabía qué decir. Me levanté y me acerqué a la ventana. En el aparcamiento estaba mi Honda, cargada con bolsas negras. Todo lo que quedaba de mi antigua vida. Siempre había sido una buena hija, callada, obediente, dispuesta a sacrificarse por los demás. Y este era mi recompensa. Es extraño, pero no sentía ganas de llorar. Por dentro estaba vacía, paralizada, como si estuviera observando lo que sucedía desde fuera. No me estaba pasando a mí. No podía estar pasándome a mí. Me di una ducha, me puse el pijama, que por suerte había cogido de la primera bolsa que había encontrado. Me acosté en la cama y apagué la luz. El techo sobre mi cabeza me resultaba desconocido, el colchón demasiado blando y la almohada incómoda. En la oscuridad de la habitación, recordé las últimas palabras que mi padre me dijo antes de morir. Cuida de ellos, Rachel. Siempre has sido mi niña fuerte. Y yo los cuidé. Durante 5 años hice todo lo posible para que mi familia no pasara necesidad. Trabajé sin descanso, olvidándome de mis propios sueños y deseos, y ahora estaba allí, en un motel barato, expulsada de mi casa como si fuera un objeto inservible.
Por primera vez en todo el día, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No por el resentimiento, no. Por la traición, por comprender que la persona en la que había confiado incondicionalmente pudiera hacerme eso. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. El número del hospital. ¿Rachel? La voz de la enfermera jefe Margaret sonaba preocupada. Siento llamar tan tarde, pero tenemos una emergencia. Carol se ha puesto enferma, y mañana por la mañana es la operación de Thompson. ¿Podrás venir a las 7 de la mañana? Casi me alegré de recibir esa llamada. El trabajo era lo que conocía, lo que me daba seguridad, lo que me hacía sentir valorada. Sí, claro, respondí. Estaré allí a las 7. Eres un milagro, Rachel, exhaló Margaret con alivio. No sé qué haríamos sin ti. Al colgar, sonreí con amarga ironía. En el hospital era indispensable. Para mi propia familia, un material de desecho. Puse el despertador a las 5:30. Tenía que darme tiempo para arreglarme y llegar al hospital. Después, decidir dónde vivir, qué hacer con mis cosas, cómo construir una nueva vida. Mientras me dormía en una cama ajena, en un motel barato a las afueras de la ciudad, de repente me di cuenta de que, por primera vez en muchos años, era realmente libre. Libre de obligaciones, de culpa, de la necesidad de justificar constantemente las expectativas de los demás. Quizás esa pesadilla escondía un regalo, la oportunidad de empezar de cero, de crear algo propio, real. Con este pensamiento inesperado, me sumergí en un sueño inquieto en el que las bolsas de basura negras se convertían en globos y me llevaban lejos, hacia el cielo, lejos de la casa que ya no era mía. La mañana en el hospital comenzó como de costumbre, con el olor a desinfectante y el murmullo de voces en el pasillo. Me puse el uniforme como de costumbre, me recogí el pelo en un moño apretado y me dirigí a mi puesto. Nadie se dio cuenta de que había pasado la noche en un motel, de que todas mis cosas estaban ahora en el maletero del coche, de que mi vida había dado un vuelco en las últimas 12 horas. Buenos días, Rachel. Gracias por echarme una mano, me dijo Margaret, la enfermera jefe de la planta, con una sonrisa. Tenía unos 50 años, con pecas en la cara y el pelo corto y canoso. Siempre llegas puntual. Buenos días, le respondí con una sonrisa. Margaret siempre me había tratado como una madre, lo que ahora era especialmente valioso. ¿Qué hay para hoy? La operación de Thompson a las 8:30, luego la ronda. Me miró atentamente. ¿Estás bien? Pareces un poco cansada. Abrí la boca para responder con el habitual «todo bien», pero de repente me di cuenta de que no podía mentir. No a Margaret, que siempre había sido sincera conmigo. No del todo, bajé la mirada. Ayer, me echaron de casa. Margaret exclamó. ¿Qué? ¿Quién te echó? ¿Por qué? Mamá. Encogí los hombros, tratando de hablar con calma. Dijo que ya tenía 29 años y que era hora de que viviera mi vida. Metió mis cosas en bolsas de basura y me echó de casa. Margaret parecía como si le hubiera anunciado el inicio de una guerra nuclear. Pero, esa es tu casa, y tú les ayudas económicamente, ¿verdad? Sí, asentí. Los últimos 5 años, desde que murió mi padre. Margaret negó con la cabeza, claramente conmocionada. ¿Y dónde estás ahora? En un motel. Traté de sonreír. Estoy buscando piso. En ningún motel, dijo Margaret con firmeza. Te vas a mudar a mi casa. Tengo una habitación libre desde que Brandon se fue a la universidad. Quédate allí hasta que encuentres algo adecuado. No puedo ser una carga para ti, comencé a decir, pero Margaret no me dejó terminar. No se discute, Rachel. Cuando termines, ven a mi casa. Ahora tengo una operación en media hora y tengo que prepararme. Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Era posible que una compañera a la que solo conocía desde hacía 3 años se preocupara más por mí que mi propia madre? Durante la operación, actué en piloto automático. Pasaba los instrumentos, controlaba los indicadores y seguía las instrucciones del cirujano. Mis manos trabajaban solas, pero mis pensamientos volvían al pasado. Siempre fui la niña invisible.
la mayor de 4 hermanos, una niña tranquila y obediente, que nunca causaba problemas. Mi madre solía decir a los invitados: Rachel es mi mano derecha. Es muy inteligente, siempre hace todo bien. Pero cuando estábamos a solas, rara vez se fijaba en mí. Su atención siempre se centraba en los más pequeños: el ruidoso Jason, el caprichoso Michael y la pequeña Abby. Recordé el día de mi 16º cumpleaños. Esperaba una celebración especial, porque solo se cumplen 16 años una vez en la vida. Pero por la mañana, mi madre me dijo: Lo siento, cariño. Michael tiene fiebre. Tengo que llevarlo al médico. Lo celebraremos otro día, ¿vale? Ese otro día nunca llegó. Una semana después era el cumpleaños de Jason, y mi madre le organizó una gran fiesta con tarta y regalos. Rachel, sujeta. La voz del cirujano me devolvió a la realidad. Lo siento, dije rápidamente mientras le pasaba el instrumento. Después de la operación y la ronda, entré en la sala de descanso. Allí estaba Carol, la enfermera a la que había sustituido ese día, sentada en el sofá. Parecía estar perfectamente sana. Hola, Rachel, me dijo con una sonrisa. Gracias por cubrirme hoy. El cumpleaños de tu hijo es algo sagrado. Parpadeé desconcertada. ¿El cumpleaños de su hijo? Pero Margaret dijo: No te preocupes. Me guiñó un ojo Carol. Margaret lo sabe todo. Dijo que necesitabas un turno extra. Asentí, sin saber qué responder. ¿Margaret había mentido para darme la oportunidad de ganar un dinero extra? Sabía que siempre necesitaba ingresos adicionales para ayudar a mi familia. Después de mi turno, Margaret me esperaba a la salida. Vamos a casa, dijo con sencillez, como si fuera lo más natural del mundo. La casa de Margaret era una acogedora casa de campo de 2 plantas en una zona tranquila, con un jardín bien cuidado y un columpio en el porche. Dentro olía a pan recién horneado y canela. Pasa, ponte cómodo, me dijo Margaret, mostrándome la habitación de invitados, una habitación luminosa con una cama grande y un escritorio junto a la ventana. El baño está enfrente, las toallas están en el armario. Voy a calentar la cena. Durante la cena, que consistió en lasaña casera y ensalada, hablamos de trabajo, de pacientes y del nuevo equipo que iban a instalar en la consulta. No mencioné mi situación, por lo que le estaba muy agradecida. Solo después de cenar, cuando estábamos sentadas en el salón tomando una taza de té, Margaret me preguntó con cautela: ¿Quieres contarme lo que pasó? Si no quieres, lo entenderé. Respiré hondo. Quizás sería útil decirlo en voz alta. Mi padre murió hace 5 años. Comencé. Cáncer de pulmón, en fase terminal. Era el único sustento de la familia. Mi madre nunca había trabajado. Después de su muerte, acababa de terminar la carrera de medicina y había empezado a trabajar como enfermera. Naturalmente, asumí todas las responsabilidades financieras de la familia: la hipoteca, las facturas, los estudios de los más pequeños. Margaret asintió sin interrumpir. Gastaba casi todo mi sueldo en casa. Continué. Hacía turnos extra, trabajaba en días festivos. Rechacé una oferta para trabajar en la Clínica Mayo, porque eso significaba mudarme a otro estado. Mi madre decía que no podía cuidar sola de los niños, que me necesitaba, que mi padre hubiera querido que me ocupara de la familia. Tomé un sorbo de té, tratando de controlar el nudo que tenía en la garganta. Y ayer, cuando llegué a casa después del turno, mis cosas estaban en bolsas de basura junto a la puerta. Mi madre estaba en el umbral y me dijo que era hora de que viviera mi vida, que ya no me necesitaban, dije con una sonrisa triste. Al parecer, ahora se las arreglan sin mí económicamente. Rachel, dijo Margaret en voz baja, lo que ha hecho tu madre no está bien. Es explotación. Ha utilizado tu sentido del deber, tu amor, para manipularte. Solo quería ayudar, susurré. Son mi familia. La familia no es solo tú cuidando de ellos, replicó Margaret con suavidad. Es apoyo y respeto mutuos. Lo que ha hecho tu madre demuestra que no te respeta, que no valora tus sacrificios. Me quedé en silencio, asimilando lo que acababa de oír. ¿De verdad había vivido todos estos años en una ilusión? ¿Creía que estaba haciendo lo que debía? ¿Que mi familia apreciaba mis esfuerzos?
Ojalá no fuera cierto, dije por fin. Pero, en el fondo, probablemente siempre lo supe. Simplemente no quería admitirlo. El teléfono vibró en mi bolsillo. Otro mensaje de Abby. ¿Estás bien? Mamá dice que no contestas al teléfono. Estoy preocupada. Es mi hermana pequeña, le expliqué a Margaret. La única que me escribió ayer. Responde, me indicó Margaret con un gesto. Parece preocupada. Escribí rápidamente una respuesta. Estoy bien. Estoy en casa de una compañera. No te preocupes por mí. Casi al instante llegó la respuesta. ¿Podemos hablar? Es importante. Me disculpé con Margaret y salí al porche mientras marcaba el número de Abby. ¡Rachel! La voz de mi hermana sonaba apagada, como si estuviera hablando desde debajo de las mantas. ¿De verdad estás bien? Sí, Abby, no te preocupes. Intenté hablar con calma. Estoy en casa de Margaret, una compañera de trabajo. Me ha ofrecido quedarme hasta que encuentre piso. Soy tan culpable. Se oían las lágrimas en la voz de Abby. Debería haberte avisado, pero mamá no me dejó. Dijo que si se me ocurría decir algo, también podría recoger mis cosas. Oye, no es culpa tuya. Me ablandé. Solo tienes 17 años. No podías hacer nada. Pero al menos debería haberlo intentado, exclamó ella. Todo es culpa de él. ¿De quién? No entendí. De Robert, dijo Abby con repugnancia. El nuevo novio de mi madre. Se conocieron en su nuevo trabajo hace 2 meses. Me quedé paralizada. ¿Mamá está saliendo con alguien? ¿Por qué no sabía nada? ¿Ha encontrado trabajo? ¿Dónde? En una inmobiliaria, de secretaria, explicó Abby. Desde marzo. ¿No lo sabías? No. Sentí que el suelo se hunde bajo mis pies. No me ha dicho nada. Oh. Abby pareció avergonzarse. Pensaba que lo sabías. Dijo que lo había hablado contigo. Otra mentira. ¿Cuántas había habido a lo largo de los años? ¿Y qué tiene que ver su novio? Pregunté, tratando de ordenar mis pensamientos. Empezó a venir a nuestra casa, a quedarse a dormir, dijo Abby en voz baja, como si temiera que la escucharan. Y luego le dijo a mamá que no se sentía cómodo con una hija adulta viviendo en casa, que eso interfería en su relación, y mamá decidió que era hora de que te fueras. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. ¿Me echaban de la casa que yo había mantenido por culpa de un hombre? ¿Y el dinero? Pregunté. ¿Quién pagará ahora la hipoteca y las facturas? Robert, dijo Abby con desprecio. Supuestamente es un hombre adinerado, tiene su propia empresa de construcción. Le prometió a mi madre que se haría cargo de todos los gastos. Ahora todo ha vuelto a su sitio. Me necesitaban mientras pagaba las facturas. En cuanto apareció alguien dispuesto a asumir ese papel, me echaron como si fuera un objeto inservible. Abby, escucha. Traté de hablar con calma. No te metas en problemas por mi culpa, ¿vale? Aún eres menor de edad. Tienes que terminar el instituto. Si necesitas algo, llámame a cualquier hora. Los odio, susurró Abby. ¿Cómo han podido hacerte esto? ¿Después de todo lo que has hecho por nosotros? No los odies, suspiré. Es un sentimiento inútil. Solo, cuídate, ¿vale? Y si pasa algo, siempre estaré ahí. Después de la conversación, volví a casa. Margaret estaba sentada en el sofá, fingiendo leer una revista, pero yo veía que estaba preocupada. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, respondí, sentándome a su lado. Solo he averiguado por qué me echaron. Y le conté lo de mi madre y su nuevo novio, su trabajo, y que, durante todos estos años, quizá había vivido en una ilusión de deber familiar creada por mi madre. ¿Sabes? Dijo Margaret pensativa cuando terminé. Quizás sea mejor así. ¿Mejor? La miré con desconfianza. Sí, asintió. Ahora eres libre. Libre para empezar a vivir para ti misma, para construir tu propia vida. Les has dedicado 5 años, y eso es muy noble. Pero no tienes por qué dedicarles toda tu vida. Me quedé pensativa. Quizás Margaret tenía razón. Quizás había algo positivo en esta dolorosa situación. ¿Sabes? Continuó Margaret. Siempre puedes buscar otro trabajo. Con tu experiencia y tus referencias, te contratarán en cualquier clínica. Podrías mudarte y empezar de cero.
No quiero irme, negué con la cabeza. Al menos, no ahora. Abby está aquí. Puede que necesite mi ayuda. Y me encanta mi trabajo, mi departamento. Entonces quédate, sonrió Margaret. Quédate en mi casa todo el tiempo que necesites. Busca un apartamento sin prisas. Y, Rachel, me miró con seriedad, intenta ver en esta situación no solo el dolor, sino también la oportunidad. La oportunidad de vivir por fin tu vida. Aquella noche, tumbada en una cama ajena pero acogedora, pensé en las palabras de Margaret, en la oportunidad de empezar de nuevo, en la libertad que nunca había tenido, la libertad de elegir mi camino sin mirar atrás, sin compromisos familiares. Y, por primera vez en esos 2 días de pesadilla, sentí un débil rayo de esperanza. Quizás este final era en realidad el comienzo de mi propia historia, en la que por fin sería la protagonista, y no un personaje secundario en la vida de otra persona. Pasó un mes, 31 días de una nueva vida. Seguía viviendo con Margaret, aunque ya estaba buscando un pequeño apartamento cerca del hospital. Cada mañana me despertaba con una extraña sensación de ligereza. No tenía que preocuparme por si habría suficiente dinero para comprar comida para toda la familia. Me sumergí en el trabajo. Hacía turnos extra, me ofrecía para turnos de noche, sustituía a mis compañeros, pero ahora todo el dinero que ganaba era mío. Por primera vez, empezaba a ahorrar para mi propio futuro. Trabajas demasiado, me dijo Margaret un día durante el desayuno. No es bueno, Rachel. Necesito ahorrar para la entrada de un apartamento, respondí encogiéndome de hombros. Además, el trabajo me ayuda a no pensar. ¿En tu familia? Sí, suspiré. Abby escribe todos los días, pero los demás. Silencio. Como si nunca hubiera existido. Ese día estaba de guardia en la unidad de cuidados intensivos. Comprobaba los goteros, cambiaba los vendajes y vigilaba los monitores. Oye, Thornton, ¿quieres tomarte un descanso? Me llamó Derek Parker, un enfermero de la sala de al lado. Alto, con el pelo oscuro revuelto y los ojos siempre cansados, pero atentos, llevaba en el hospital un poco más que yo. No puedo, Parker. Asentí con la cabeza hacia la habitación del adolescente. Alex acaba de dormirse y tengo que controlarlo cada media hora. Yo lo vigilo. Se acercó Derek. No has salido a comer. Es la tercera vez esta semana. Así acabarás agotada. Quería protestar, pero mi estómago rugió traicioneramente, confirmando sus palabras. Está bien. Cedí. 15 minutos. En la cafetería, pedí un sándwich y un café, y me senté en una mesa alejada. Mis pensamientos volvieron a mi familia. ¿Cómo estarían? ¿Estarían bien económicamente? Tierra llama a Rachel. Derek puso la bandeja frente a mí. ¿Puedo sentarme? Claro. Sonreí, alegrada por distraerme de mis pensamientos sombríos. Últimamente estás diferente, comentó él. Más concentrada. ¿O tensa? Dudé. ¿Debía contarle a un compañero de trabajo mis problemas personales? Pero algo en la expresión de Derek me empujó a ser sincera. Me echaron de casa, dije sin más. Hace un mes. Mi madre decidió que a los 29 años ya era hora de que viviera sola. Derek se atragantó con el café. ¿Qué? ¿En serio? ¿Simplemente te echó? Simplemente me echó. Sonreí con tristeza. Metió mis cosas en bolsas de basura y las dejó en la puerta. Joder, sacudió la cabeza. ¿Eso es cruel? ¿Y dónde vives ahora? En casa de Margaret. Encogí los hombros. Me ofreció quedarme con ella hasta que encuentre un sitio donde vivir. Margaret es un tesoro, asintió Derek. Pero, ¿por qué hizo eso tu madre? Tenía un novio al que le molestaba mi presencia. Además, había encontrado trabajo y ni siquiera se molestó en decírmelo, así que ya no necesitaba mi ayuda económica. Espera, ¿quieres decir que los mantenías? ¿A toda la familia? Los últimos 5 años, asentí. Después de la muerte de mi padre. Mi madre nunca había trabajado y los más pequeños aún estudiaban. Y después de todo eso, ella simplemente... No terminó la frase, pero en sus ojos se leía la indignación.
Rachel, eso es horrible. Lo siento mucho. Gracias. Sonreí débilmente. Pero, ¿sabes? A veces creo que es mejor así. Por primera vez en muchos años puedo pensar en mí misma. Esa es la actitud correcta. Derek sonrió en respuesta. ¿Y qué planes tienes? Además de buscar piso? Aún no lo sé, reflexioné. No, quizás un curso de especialización. Siempre he querido especializarme en terapia intensiva. Es una idea estupenda, asintió. Yo también lo había pensado. ¿Nos apuntamos juntos? Dicen que se aprende mejor en pareja. Sentí una ligera confusión. ¿Era solo una oferta amistosa o algo más? Sí, ¿por qué no? Acepté con cautela. Hay que ver el horario y el precio. Después del turno, Margaret me recibió con una noticia. Derek ha preguntado por los cursos de perfeccionamiento, dijo con una sonrisa pícara. Es interesante, ¿verdad? ¿Qué es interesante? No entendí. Derek nunca se había interesado mucho por la formación adicional, explicó. Hasta hoy. ¿Crees que...? Tartamudeé. Creo que le gustas, dijo Margaret sin rodeos. Y no solo como compañera de trabajo. Sentí que me subían los colores. A mí también me gustaba Derek. Su tranquila seguridad, su profesionalidad, su sentido del humor. Pero después de todo lo que había pasado con mi familia, la idea de una nueva relación me asustaba. Esa noche, tumbada en la cama, pensé en las palabras de Margaret, en las posibilidades, en que la vida no se acaba con la traición de la familia. El teléfono de la mesita sonó, sacándome de mis pensamientos. Era mi madre. El corazón me dio un vuelco. No me había llamado ni escrito en todo el mes. Y ahora, casi medianoche. ¿Hola? ¿Rachel? La voz de mi madre sonaba extraña, tensa, con un ligero tono ronco, como si estuviera llorando. Rachel, ¿eres tú? Sí, mamá, soy yo. Me senté en la cama. ¿Qué pasa? Se ha ido. Su voz sonaba desesperada. Robert, se ha ido y se ha llevado todo el dinero. Todo el dinero, Rachel. No tengo con qué pagar la casa ni las facturas. Abby necesita libros para el colegio. Michael necesita una chaqueta nueva. Cerré los ojos y sentí como una oleada de emociones diferentes me invadía. Ira, dolor, pena, cansancio. Lo siento mucho, mamá, dije por fin. Pero ¿cómo puedo ayudarte? Vuelve a casa. Su voz se volvió suplicante. Por favor, Rachel, no podemos sin ti. Siempre has sido tan responsable, tan fiable. Tu padre querría que cuidaras de nosotros. Palabras familiares, las mismas con las que me había manipulado durante todos estos años. Tu padre lo hubiera querido, como si ella supiera lo que mi padre hubiera querido. No, dije en voz baja, pero con firmeza. ¿Qué? Mi madre parecía no creer lo que oía. He dicho que no, repetí más alto. No voy a volver, mamá. No voy a volver a mantener a toda la familia. Tú me echaste de casa, ¿te acuerdas? Dijiste que ya no me necesitabais. Pero fue un error, exclamó ella. Me dejé influir por Robert. Él me manipuló, me obligó a hacerlo. Nunca quise que te fueras, Rachel. Eres mi hija, mi apoyo, repitió mi voz como un eco. Eso es lo que he sido para ti todos estos años. No una hija, sino un apoyo. Un cajero automático. ¿Cómo puedes decir eso? Su voz se quebró por las lágrimas. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Y qué has hecho por mí, mamá? Pregunté en voz baja. ¿En los últimos 5 años? ¿Me has apoyado? ¿Te has interesado por mi vida? ¿Por mis planes? ¿O solo por cuánto dinero voy a traer este mes? Te estás volviendo grosera, dijo fríamente. ¿Es influencia de tus nuevos amigos? ¿Te están poniendo en contra de tu familia? No, mamá, suspiré. Es el resultado de haber visto por fin la verdad. Tú no me quieres. A ti te gusta lo que puedo darte. ¡Ingrata!, gritó mi madre. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te hemos dado un techo, comida, educación. Y yo te lo he pagado con creces, respondí con calma. Durante 5 años he mantenido a la familia. Te di casi todo lo que ganaba. Renuncié a mis planes, a mis sueños, a mis oportunidades. Creo que estamos en paz, mamá.
Tienes la obligación de ayudarnos, gritó ella. Somos tu familia. Abby necesita ropa nueva y Michael, un teléfono. No los voy a abandonar, repliqué. Estoy dispuesta a ayudarles. Pero a ti no, mamá. Y no en tus condiciones. Se oyeron sollozos al otro lado del teléfono, luego gritos y amenazas. Escuché en silencio, sintiendo una extraña parálisis. Como si todo esto no me estuviera pasando a mí, sino a otra persona. Te arrepentirás, sisió mi madre finalmente. Cuando te quedes sola, sin nadie que te quiera, te acordarás de tu familia. Pero será demasiado tarde. Y colgó. Me quedé sentada en la oscuridad, apretando el teléfono con fuerza. Por dentro me sentía vacía, sin dolor, sin ira, sin rencor. Solo cansancio y una extraña sensación de liberación. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Jason. Rachel, ¿qué pasa? Su voz sonaba enfadada. Mamá lleva llorando desde esta mañana. Dice que te has negado a ayudar a la familia. Hola, Jason, suspiré. Sí, me he negado a volver a casa y a mantener a toda la familia otra vez. Pero eso no significa que no vaya a ayudaros en caso de emergencia. Pero ahora es una emergencia, exclamó. No tenemos dinero. No podemos pagar la casa ni los servicios públicos. Mamá tiene trabajo, le recordé con calma. Y tú también, que yo sepa. 2 adultos pueden mantener a una familia. Eres una egoísta, dijo con desprecio. Solo piensas en ti misma. ¿Y nosotros qué? ¿Qué pasa con tus hermanos pequeños? Le ofrecí ayuda a Abby, dije. Ayuda concreta, con los libros de texto, con la ropa. Pero ella se negó. Dijo que su madre le había prohibido aceptar nada de mí. Después de hablar con Jason, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Michael. No contesté. 1 minuto después, recibí un mensaje. Estás fallando a tu familia. Mamá está llorando. Tienes que volver. Y otro más. Si no nos ayudas, perderemos la casa. Será culpa tuya. Apagué el teléfono. Ya había tenido suficiente manipulación emocional por hoy. Al día siguiente, Derek me recibió en el hospital con 2 vasos de café. Negro, sin azúcar, como te gusta, me dijo, tendiéndome uno. Pareces cansada. Problemas familiares. Traté de sonreír. Nada fuera de lo común. Todo el día el teléfono no paró de sonar y de recibir mensajes. Mamá, Jason, Michael. Me atacaban por todos lados, exigiendo, suplicando, amenazando. Si no regresas, perderemos la casa. Será culpa tuya. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia madre? Después de todo lo que ha hecho por ti? Abby está llorando. Cree que nos has abandonado. El último mensaje me hizo detenerme. Abby. No quería que pensara que la había abandonado. Rápidamente le escribí un mensaje. Nunca te abandonaré. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Pero no puedo volver a casa. No puedo volver a hacerme cargo de toda la familia. Eso no significa que no te quiera. La respuesta llegó casi al instante. Lo sé. Todos me presionan para que te escriba, para que te llame. Pero lo entiendo. Ya has hecho más de lo que debías por nosotros. Te quiero, Rachel. Estaba sentada en la cama, con el teléfono en las manos. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no por el dolor ni por el resentimiento, sino por el alivio. Al menos una persona de mi familia me entendía. El teléfono seguía sonando sin parar con llamadas y mensajes. Mi madre y mis hermanos no se rendían. Exigían, amenazaban, apelaban a la compasión, tratando de recuperar a la Rachel obediente y complaciente, que les daba todo sin pedir nada a cambio. Pero esa Rachel ya no existía. ¿Podría describir cómo se sintió cuando su madre la llamó para pedirle que volviera a casa? El doctor Noah Bennett, mi terapeuta, me miraba por encima de sus gafas de montura fina. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en que mi madre me llamó por primera vez para pedirme que volviera. 2 semanas de llamadas, mensajes y amenazas interminables. 2 semanas que me hicieron admitir por fin que necesitaba ayuda. Me sentía culpable, miedosa, enfadada. Todo a la vez. Titubeé, buscando las palabras adecuadas. Es normal, asintió el doctor Bennett.
En situaciones de relaciones familiares tóxicas, a menudo experimentamos sentimientos encontrados, especialmente cuando se trata de codependencia. ¿Codependencia? La palabra me dolió. ¿Cree que soy codependiente? La codependencia es un patrón de comportamiento en el que una persona antepone las necesidades de los demás a las suyas propias hasta tal punto que perjudica su bienestar mental, explicó con calma. A juzgar por lo que me ha contado sobre su papel en la familia durante los últimos 5 años, se parece mucho a una relación codependiente. Después de la sesión, caminaba por la calle reflexionando sobre las palabras del Dr. Bennett. Cuidarse a uno mismo, los propios deseos y necesidades, conceptos que siempre me habían parecido egoístas. El teléfono vibró. Un mensaje de Derek. ¿Qué tal la terapia? ¿Quieres cenar juntos? Sonreí. En las últimas semanas nos habíamos acercado. Él estaba diferente. No exigía, no presionaba, simplemente estaba ahí. Me encantaría, respondí, sintiendo una ligera emoción. Por la noche, en un pequeño restaurante italiano, Derek me habló de su familia, de sus padres, que eran profesores, de su hermana, que era artista, de sus sobrinos, a los que adoraba. Yo le escuchaba con interés, pero también con una ligera envidia. Su familia parecía tan normal. Y tengo más noticias, dijo de repente sonriendo. ¿Ha hablado Margaret contigo hoy? No, negué con la cabeza. ¿Por qué? Entonces seré el primero en decírtelo. Sus ojos brillaban. Te han ascendido. Ahora eres la enfermera jefe de la unidad de cuidados intensivos. Me quedé paralizada con el tenedor en la mano. ¿Qué? ¿Pero cómo? Ni siquiera lo había solicitado. Margaret te propuso, explicó Derek. Dijo que eres la mejor enfermera de la unidad y que te lo mereces. Pero todavía no podía creerlo. Tendrás más responsabilidad y más dinero, concluyó Derek por mí. Sí, aproximadamente un 30% más, y un horario mejor. Es increíble, logré decir por fin. No puedo creerlo. Ah, créelo. Derek extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya por un segundo. Te lo mereces, Rachel. El nuevo puesto me abrió nuevas oportunidades. 2 semanas después, encontré un apartamento pequeño, pero acogedor a 15 minutos a pie del hospital. Era un estudio con una cocina diminuta y un cuarto de baño sorprendentemente espacioso, y enseguida me pareció perfecto. ¿Segura de que podrás pagar el alquiler? Me preguntó Margaret con cautela cuando le comuniqué mi decisión. Segura, asentí con la cabeza. Con mi nuevo sueldo puedo permitírmelo. Además, necesito mi propio espacio. El día de la mudanza fue soleado y cálido. Derek se ofreció a ayudar con las cajas, y los tres, él, Margaret y yo, trasladamos rápidamente mis pocas pertenencias. Es tan extraño, dije cuando terminamos de colocar los muebles. Nunca había vivido sola. Te va a encantar, me aseguró Margaret. Es liberador. La primera noche en el nuevo apartamento, tardé mucho en conciliar el sueño. No era por los ruidos desconocidos, ni por el entorno extraño. Era por una extraña sensación de libertad, casi vertiginosa. En el trabajo, las nuevas responsabilidades me mantenían ocupada. Hacía horarios, formaba a las nuevas enfermeras y coordinaba el trabajo de la unidad. Era difícil, pero también increíblemente satisfactorio. La relación con Derek avanzaba lentamente, con cautela. Comíamos juntos, a veces cenábamos después del turno, íbamos al cine. Él no apresuraba las cosas, como si sintiera mis miedos y dudas. Creo que no estoy preparada para una relación seria, le dije una vez, mientras paseábamos por el parque. Después de todo lo que pasó con mi familia, tengo miedo de volver a ser para alguien, un instrumento. Lo entiendo, asintió sin soltar mi mano. No te meto prisa. Podemos ser solo amigos, Rachel. O algo más cuando estés preparada. Mientras tanto, mi familia no dejaba de intentar devolverme a mi antiguo papel. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, pero los mensajes llegaban casi todos los días. De mi madre, de Jason, a veces de Michael.
todos con el mismo mensaje implícito. Tienes que ayudarnos. Bloquéalos, me aconsejó el doctor Bennett en una de las sesiones. No leas los mensajes, no respondas a las llamadas. Concéntrate en construir tu nueva vida. Intenté seguir su consejo, pero a veces, en momentos de debilidad, abría los mensajes, y cada vez sentía cómo una ola de culpa y dudas me invadía por dentro. Son personas adultas, me recordaba Margaret. Tu madre y Jason son perfectamente capaces de trabajar y mantener a la familia. Un fin de semana, decidí organizar una pequeña fiesta para celebrar la mudanza. Nada grandioso, solo algunos compañeros del hospital, Margaret y Derek. Estaba terminando de poner la mesa cuando sonó el timbre. Demasiado pronto para los invitados, pensé. Al abrir la puerta, me quedé paralizada. En el umbral estaba mi madre y detrás de ella, Jason y Michael. Aquí estabas, dijo mi madre, mirándome de arriba abajo. Veo que te has instalado muy bien. ¿Qué hacéis aquí? Intenté que mi voz sonara tranquila. No os he invitado. Tenemos que hablar, dijo mi madre, dando un paso adelante con la clara intención de entrar. Somos tu familia, Rachel. No necesitamos invitaciones. No me moví de mi sitio, bloqueando la entrada. Voy a recibir invitados. No es el mejor momento para hablar. ¿Invitados? Mamá resopló. ¿Tienes tiempo para extraños, pero no para tu propia familia? ¿Hasta dónde has llegado con tu egoísmo? Una familiar sensación de culpa se apoderó de mí, pero la reprimí. No soy egoísta, dije con firmeza. Solo vivo mi vida, como me aconsejasteis cuando echasteis mis cosas a la calle. Fue Robert, exclamó mi madre, levantando las manos. Él me obligó. Yo nunca te habría echado por voluntad propia. No importa quién te obligó, negué con la cabeza. Lo que importa es que lo hiciste, y ahora que Robert se ha ido y se ha llevado el dinero, te has acordado de mí. Necesitamos ayuda, dijo Michael en voz baja. Tenemos problemas para pagar la hipoteca. El banco amenaza con embargar la casa. Lo siento mucho, dije con sinceridad. Pero no puedo resolver ese problema por vosotros. Tu madre puede buscar trabajo. Tú y Jason también pueden trabajar. Nos estás abandonando en la miseria, exclamó mi madre. Qué insensible eres. Tu padre se revolvería en su tumba si viera en lo que te has convertido. Aquello me dolió. Las referencias a mi padre siempre me tocaban en lo más vulnerable. Pero esta vez no cedí. Mi padre querría que fuera feliz, dije con firmeza. No que viviera como un cajero automático para la familia. Has cambiado, dijo mi madre con amargura. Te has vuelto fría y calculadora. Son tus nuevos amigos, ¿verdad? ¿Te han puesto en contra nuestra? No, mamá, negué con la cabeza. Tú me cambiaste cuando me echaste de casa. Me demostraste que para ti no soy una hija, sino una fuente de dinero. Nosotros somos tu verdadera familia, gritó mi madre. No esos extraños con los que pasas el tiempo ahora. La familia es la gente que se preocupa por ti, te respeta y te valora, no por lo que puedes dar, sino por lo que eres. Respondí con calma. Y si nos basamos en esa definición, mi verdadera familia ahora son las personas que me han apoyado cuando vosotros me habéis dado la espalda. Y ahora, por favor, váyanse. Respiré hondo. Mis invitados llegarán pronto. Te arrepentirás, dijo mi madre, volviéndose hacia la puerta. Cuando te quedes sola, sin nadie que te quiera, te acordarás de nosotros. No estoy sola, respondí simplemente. Y no necesito que me quieran. Cuando se marcharon, me apoyé contra la puerta, sintiendo que me temblaban las rodillas. Fue difícil, doloroso, pero también liberador. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Abby. ¿Están contigo? Mamá se ha llevado a Jason y a Michael y se ha ido sin decir a dónde. Respondí rápidamente. Sí, estaban aquí. Ya se han ido. ¿Están enfadados? Sí, pero es su problema, no el tuyo. Rachel, tengo que hablar contigo, en persona. Es importante. Fruncí el ceño. ¿Qué podía ser tan importante? Claro. ¿Cuándo? Mañana después del colegio. Mi madre estará en una entrevista y no se enterará de que he venido a verte. Vale. ¿Sabes la dirección?
Sí. Hasta mañana. Al día siguiente, Abby llegó puntualmente a las 4. Estaba pálida, cansada y con ojeras. ¿Qué ha pasado?, le pregunté mientras la acompañaba al salón. Pareces agotada. No puedo más, Rachel, dijo, dejándose caer en el sofá y apretando la correa de la mochila entre las manos. En casa es insoportable. Mamá se pasa todo el día llorando o gritando. Jason y Michael están enfadados con todo el mundo. Nadie cocina, nadie limpia, todo se desmorona. Me senté a su lado y le cogí la mano. Siento oír eso, Abby. Pero ¿cómo puedo ayudarte? Ella levantó los ojos hacia mí, llena de determinación. Quiero irme de allí, para siempre, y necesito tu ayuda. ¿Irte? Pero aún eres menor de edad. Cumpliré 18 dentro de 3 meses. Apretó mi mano. Ya he presentado la solicitud para la universidad, en Portland. He conseguido una beca, pero no me alcanza para el alojamiento y los libros. Mi madre se niega a ayudarme. Dice que tengo que quedarme en casa y buscar trabajo para contribuir a los gastos. Suspiré. La historia se repetía. Mi madre había encontrado un nuevo apoyo en lugar de mí. ¿Quieres que te ayude con el dinero? No solo eso. Abby negó con la cabeza. Quiero quedarme contigo estos 3 meses, hasta que termine el curso. Iré a la misma escuela, que está cerca de aquí, y luego me iré a la universidad. Me quedé callada, pensando en sus palabras. Por un lado, el piso era pequeño. Por otro, no podía dejar a Abby en ese ambiente tan tóxico. ¿Tu madre sabe lo que piensas hacer? No. Abby bajó la mirada. No me lo permitiría. Diría que estoy traicionando a la familia, como tú. Abby, es una decisión importante. Le apreté suavemente la mano. ¿Estás segura de que es lo que quieres? Absolutamente. Su voz no dejaba lugar a dudas. No puedo respirar allí, Rachel. No puedo pensar. No puedo estudiar. Siento que si me quedo, nunca saldré de allí. Miré a mi hermana menor, y vi en ella la determinación que una vez deseé encontrar en mí misma. Era más fuerte que yo a su edad. Más valiente. Está bien, dije finalmente. Puedes vivir aquí, y te ayudaré con la universidad. Pero tenemos que hacer todo bien, según la ley, para que mamá no pueda acusarme de secuestrar a una menor. Abby asintió, y por primera vez en toda la conversación, esbozó una sonrisa. Gracias, Rachel. Sabía que podía contar contigo. La nieve caía en grandes copos, cubriendo el campus de la universidad con un manto blanco. Me quedé de pie junto a la ventana de la residencia de Abby, observando a los estudiantes que se apresuraban por los caminos entre los edificios, envueltos en bufandas y chaquetas. ¿No te arrepientes de haber elegido Portland?, le pregunté, volviéndome hacia mi hermana, que estaba sentada a la mesa rodeada de libros. Ni por un segundo, respondió Abby con una sonrisa, dejando a un lado el bolígrafo. Ha sido la mejor decisión de mi vida. Gracias por creer en mí. Habían pasado 6 meses desde el día en que Abby vino a pedirme ayuda. 6 meses que nos cambiaron a las dos. Se quedó en mi casa durante 3 meses, terminó la escuela con honores y entró en la facultad de psicología. La ayudé con los gastos de la matrícula y el alojamiento, pero eso no era lo más importante. Lo importante era que nos apoyábamos mutuamente, que estábamos aprendiendo a ser no solo parientes, sino una verdadera familia, una en la que hay respeto, cariño y espacio para crecer. Jason llamó ayer, dijo Abby, levantándose y acercándose a mí. Dijo que había conseguido un buen trabajo, en una empresa de informática. Me alegro por él, dije con sinceridad. Necesitaba madurar y asumir la responsabilidad de su vida. Después de que me negué a volver a casa y Abby se mudó conmigo, algo cambió en la dinámica familiar. Jason, que siempre había sido el favorito de mamá, de repente se dio cuenta de que ahora tenía que convertirse en el hombre de la casa. Al principio se enfadó, luego nos acusó a Abby y a mí de traición, pero al final empezó a cambiar. Encontró trabajo, empezó a ayudar con los gastos e incluso comenzó a estudiar en unos cursos nocturnos. ¿Y mamá?, pregunté con cautela. ¿Ha dicho algo de ella? Abby suspiró. Lo de siempre. Trabaja, pero poco. Se queja de que todos la han abandonado, pero al menos ha dejado de intentar manipularnos. Probablemente se ha dado cuenta de que ya no funciona.
Mi madre intentó restablecer el contacto conmigo varias veces durante esos 6 meses. Al principio fueron mensajes airados, acusaciones, amenazas. Luego, súplicas entre lágrimas, recordatorios del deber familiar. Finalmente, adoptó un tono más tranquilo. Incluso intentó disculparse, de forma torpe, con reservas, pero al fin y al cabo lo hizo. No cerré la puerta del todo, pero establecí límites claros. Podíamos comunicarnos, pero solo si respetaba mi espacio personal y no intentaba utilizarme. Fue difícil para las dos, pero era la única forma de mantener al menos algún tipo de relación. Te preguntó si irías a tu cumpleaños, añadió Abby. Quiere organizar una cena familiar. Mi 30º cumpleaños. Una fecha redonda que antes me asustaba, porque parecía que a los 30 años tenía que haber logrado muchas cosas, pero en cambio me había quedado estancada en el papel de eterna tutora de mi familia. Ahora veía esa fecha de otra manera, como el umbral de una nueva vida que era realmente mía. Ya tengo planes para celebrarlo con mis amigos, dije. Con Margaret, mis compañeros de trabajo, Derek. Y contigo, por supuesto, si puedes venir. No me lo perdería, dijo Abby guiñándome un ojo. ¿Lo tuyo con Derek va en serio? Sonreí, sintiendo cómo se me calentaba el corazón al pensar en él. En esos meses, nuestra relación había ido más allá de la simple amistad. Pasábamos mucho tiempo juntos, hacíamos escapadas de fin de semana, preparábamos la cena el uno para el otro. Él era fiable, tranquilo. A su lado, no me sentía como un plan B, ni como una herramienta útil, sino como alguien igual, valiosa y querida. Sí, va en serio, asentí. Me ayuda a creer que merezco una buena relación, que el amor no es solo sacrificios y concesiones, sino también alegría, apoyo y crecimiento. Te lo mereces más que nadie, dijo Abby en voz baja. Después de todo lo que has pasado. Hablamos durante otra hora y luego volví a la ciudad. El viaje desde Portland duró 2 horas, y todo ese tiempo pensé en cómo había cambiado mi vida en el último año. No quedaba ni rastro de la Rachel tranquila, obediente y complaciente. En su lugar, había aparecido una nueva Rachel, segura de sí misma, consciente de sus límites, capaz de decir no, sin sentirse culpable. Derek me esperaba en casa con 2 tazas de chocolate caliente. ¿Cómo está Abby?, preguntó, besándome en la mejilla fría. Genial, sonreí tomando la taza. Saca muy buenas notas, ha hecho amigos, parece que incluso está saliendo con alguien, aunque no lo admite. Es igual que su hermana mayor, dijo guiñándome un ojo. Igual de inteligente e independiente. Subimos al apartamento, que en ese año se había convertido en mi verdadero hogar. Las fotos en las paredes, los libros en las estanterías, las flores en los alféizares. Todo reflejaba mi personalidad, mis gustos, mis preferencias. No las expectativas ni las exigencias de nadie más. Tengo noticias para ti, dijo Derek cuando nos acomodamos en el sofá. Margaret ha aprobado tu proyecto. La administración del hospital ha concedido financiación para el programa de apoyo al personal sanitario. Salté, sin dar crédito a mis oídos. ¿En serio? ¿Han aceptado? Por supuesto, dijo con una amplia sonrisa. Eres la directora oficial del proyecto. Grupos de apoyo, consultas con un psicólogo, prevención del agotamiento, todo lo que propusiste. No podía contener mi alegría. Este proyecto había sido mi sueño durante los últimos meses. Había visto cómo muchos compañeros sufrían agotamiento emocional, cómo el agotamiento destruía sus vidas y su salud. Mi propia experiencia, años de vida como apoyo constante para los demás, me había ayudado a comprender lo importante que es cuidarse a uno mismo, especialmente a aquellos que se preocupan constantemente por los demás. Es increíble, le dije a Derek mientras lo abrazaba. Gracias por apoyarme. Lo has hecho todo tú, me respondió mientras me abrazaba. Yo solo estaba ahí admirándote. El día que cumplí 30 años, nos reunimos en un pequeño restaurante. Derek, Margaret y su marido, algunos compañeros del hospital, y Abby, que había venido desde Portland. No era un grupo muy grande, pero eran las personas que se habían convertido en mi verdadera familia, la que yo había elegido,
no la que me había tocado por nacimiento. Por Rachel, dijo Margaret, levantando su copa. Por la mujer que me enseñó que nunca es tarde para empezar a vivir para uno mismo, que me demostró que la verdadera fuerza no está en soportar el dolor, sino en tener el valor de cambiar la situación. Por Rachel, repitió Abby. Por la hermana que no solo encontró su camino, sino que me ayudó a encontrar el mío, que me enseñó que el amor no debe ser condicional. Por Rachel, dijo Derek en voz baja, mirándome a los ojos. Por la mujer que cada día me enseña lo que significa ser fuerte, independiente y al mismo tiempo tierna, que no tiene miedo de mostrarse vulnerable, pero tampoco permite que nadie traspase sus límites. Miré a esas personas, tan diferentes, pero unidas por un sincero cariño mutuo, y sentí un nudo en la garganta. Hacía un año estaba de pie en la puerta de la casa de mis padres, mirando mis cosas en bolsas de basura, y pensaba que mi vida se derrumbaba. Hoy comprendía que no era el final, sino el principio, el comienzo de una vida real, la mía propia. Cuando terminó la fiesta y Derek y yo volvimos a casa, encontré una tarjeta de mi madre en el buzón. Era una simple tarjeta de felicitación, con una breve nota. Feliz cumpleaños, Rachel. Estoy orgullosa de ti. Mamá. No era una disculpa ni un reconocimiento de sus errores, pero era un comienzo. Un pequeño paso hacia algo nuevo. Hacia una relación basada no en la dependencia y la manipulación, sino en el respeto mutuo. Quizás con el tiempo podamos construir algo real, o quizá no, pero ahora era mi elección, no una obligación ni un deber, sino precisamente una elección. ¿Todo bien? Derek me abrazó por los hombros al ver que miraba pensativa la tarjeta. Sí, sonreí, acurrucándome contra él. Solo pienso en lo largo que ha sido este año, de ser una persona que no sabía decir no a esto, a ser capaz de elegir mi vida, mis relaciones, mi camino. ¿Y cómo te sientes? Me besó suavemente en la sien. Bien. Cerré los ojos. Como si por fin hubiera encontrado mi propia voz. Y dice exactamente lo que quiero decir, no lo que los demás esperan oír. Esa noche, mientras me dormía junto a Derek, pensé que la verdadera fuerza no siempre se manifiesta con palabras grandilocuentes o acciones drásticas. A veces basta con un no, tranquilo pero firme. Y con el valor de elegirte a ti mismo, aunque todo el mundo diga que es egoísta. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Y ese es el hallazgo más valioso de todos. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.